estar. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar cuando regrese Jesús. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. A mí me amó Jesús por los siglos de los siglos. A mí me amó Jesús antes que hubiera estrellas y antes que el mundo fuese, antes que el inmenso mar, por la eternidad pensó Jesús en mí. Mi nombre conoció antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará. Si mucho antes de saber su plan de salvación, oh, qué bondad, a mí me amó Jesús. Mi nombre conoció antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará. Si mucho antes de saber su plan de salvación, oh, qué bondad, a mí me amó Jesús. Tengan todos muy buenas noches en esta hora, queridos hermanos. Vamos a continuar la lectura del libro El Camino a Cristo. Hoy esta noche nos toca pues estudiar el capítulo 3 del Camino a Cristo. Un libro maravilloso, un libro que
tendríamos que leerlo diariamente. Y el capítulo 3 se titula Un poder misterioso que convence. En el capítulo anterior vimos a ciertos personajes como Jacob, como Pablo, que se dieron cuenta de su estado de pecaminosidad y clamaron a Cristo y Él acudió a ellos. Y por eso se titulaba la más urgente necesidad del hombre, el capítulo 2. Y en este capítulo 3, queridos hermanos, vamos a ver a 4 personajes, 3 de ellos que fracasaron y uno de ellos que triunfó. Y vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar a ver el capítulo 3 de El Camino a Cristo. Vamos a tener una palabra de oración. Señor Dios y Padre nuestro, alabamos y glorificamos su santo y bendito nombre en esta hora. Le damos las gracias por la oportunidad que nos da de leer su palabra, Señor, en esta hora. Y le suplicamos que sea su Espíritu el que nos guíe hacia toda la verdad. Envíenos su Espíritu Santo, porque se lo hemos pedido en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Un poder misterioso que convence. Comienza de esta manera el capítulo, haciendo una serie de preguntas. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Y la respuesta dice, solamente por intermedio de Cristo podemos ponernos en armonía con Dios y la santidad. Pero, ¿cómo debemos ir a Cristo? Muchos formulan la misma pregunta que hicieron las multitudes en el día de Pentecostés, cuando convencidas de su pecado, exclamaron, ¿qué haremos? La primera palabra de contestación de Pedro fue, arrepentíos. Poco después, en otra ocasión, dijo, arrepentíos pues, y volveos a Dios para que sean borrados vuestros pecados. Queridos hermanos, un poder misterioso que convence. Dice aquí, ¿qué haremos? Y la primera contestación de Pedro fue, arrepentíos. Déjenme decirle, queridos hermanos, que el arrepentimiento no lo podemos lograr por nosotros mismos. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Es una dávida de Dios. Yo no puedo arrepentirme yo sola. Arrepentimiento, queridos hermanos, es bien diferente a sentirme culpable de algo y decir ya no lo voy a hacer. El arrepentimiento, más adelantito vamos a decir qué es el arrepentimiento, es algo producido. Es algo producido por la tercera persona de la deidad. Cuando ese poder misterioso nos convence de pecado, de justicia y de juicio, que es uno de los primeros roles del Espíritu Santo, que es guiarnos hacia toda la verdad y convencernos de pecado, de justicia y de juicio. El arrepentimiento, queridos hermanos, comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. La palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 7, verso 10 nos dice la siguiente. El apóstol Pablo, hablando sobre el arrepentimiento, dice, porque la tristeza que es según Dios, o sea que hay 2 clases de tristezas. Hay una tristeza que es según Dios y hay una tristeza según las cosas comunes, ¿verdad? Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación.
de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, o sea, hay dos tristezas, una tristeza que viene de Dios y una tristeza del mundo. Y dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, nosotros podemos estar tristes en el mundo, pero esa tristeza del mundo nos va a producir la muerte. Y dice aquí, sigue leyendo el libro, dice, no renunciaremos que veamos su pecaminosidad, mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. Mientras nosotros no repudiemos, mientras nosotros no seamos conscientes de lo aborrecible que es el pecado, no habrá un cambio real en nuestra vida. Por eso decía anteriormente que el arrepentimiento procede de Dios. Cuando ya ese poder misterioso, que es la tercera persona de la deidad, produce, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, entonces produce el arrepentimiento. Y déjeme decirle que el verdadero arrepentimiento produce a la verdadera conversión. Y la conversión del ser humano es radical. ¿Cómo es que es radical? Radical es que de la noche a la mañana el que tomaba deja de tomar, el que fumaba deja de fumar, el que robaba ya no tiene el deseo de robar, el que mataba ya no quiere matar, porque ya fue convencido de pecado. ¿Y qué es pecado? El problema del mundo entero, casi digamos, de un porcentaje mayor del mundo, para ser conservadores, digamos el 90% del mundo, es que no entiende qué es pecado. Y pecado, dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 3, verso 4, dice lo siguiente, define la palabra de Dios qué es pecado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. O sea, la gente no sabe qué es pecado porque no conoce la ley, no conoce a Cristo, no conoce el carácter de Dios, no conoce la palabra de Dios, por lo tanto no conoce qué es lo que la Biblia define como pecado. Y pecado es la transgresión de la ley. Y entonces voy a seguir el hilo de la lectura y vamos a ir explicando poco a poco. Dice aquí, hay muchos que no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Gran número de personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. O sea, este es la tristeza del mundo. Pero esto no es arrepentimiento, dice la palabra de Dios. No es arrepentimiento en el sentido bíblico, Lamentan la pena más bien que el pecado. Tal fue el dolor de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. O sea, ¿qué pasó con Esaú? Esaú perdió su primogenitura porque se la vendió a Jacob por un plato de lentejas. O sea que a él no le importaba la primogenitura. Y cuando él se vino a dar cuenta de lo que había hecho, pero no con un verdadero arrepentimiento, sino que más bien se sentía triste, la tristeza que produce el mundo, entonces no pudo, o sea, el Espíritu Santo no lo pudo convencer a él, no porque el Espíritu Santo no tenga poder, el Espíritu Santo tiene poder. El problema radica en nosotros, o sea, cuando endurecemos nuestro corazón, no le damos la bienvenida al Espíritu Santo que quiere impresionar nuestra mente y nuestro corazón para demostrarnos, para decirnos que somos pecadores, porque a la mayoría de las personas no nos gusta que nos digan que somos pecadores,
pero la palabra de Dios, y Dios dice, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice aquí, seguimos leyendo, tal fue el dolor de Saúl cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Y habla del otro personaje. En el capítulo 2 hablamos de personajes que obtuvieron la victoria porque esa urgente necesidad que ellos tenían en la vida los llevó a ser convencidos por el Espíritu Santo y experimentar el verdadero arrepentimiento. Sigo leyendo, dice, Balaam, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desnuda, reconoció su culpa por temor de perder la vida, mas no experimentó un arrepentimiento sincero del pecado, ni un cambio de propósito, ni aborrecimiento del mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó, he pecado. Entregar la confesión fue arrancada a la fuerza de su alma, o sea, no le nació de corazón, no fue convencido, sino que confesión fue arrancada a la fuerza de su alma, o sea, no le nació de corazón, no fue convencido, sino que dice, esta confesión fue arrancada a la fuerza de su alma, culpable por un tremendo sentido de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habían de resultarle lo llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni dolor de alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Cuando Faraón sufría los juicios de Dios, y hoy vamos con el otro personaje, con Faraón, reconoció su pecado, fíjese bien, a fin de escapar del castigo. O sea, solo lo reconoció porque él lo que quería era escapar del castigo, pero volvió a desafiar al cielo, tan pronto como cesaron las plagas. Todos estos lamentaban los resultados del pecado, pero no sentían tristeza por el pecado. Por eso es que el pecado, cuando el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, como dice 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10, que dice... Vamos a leerlo para ir analizando, 2 Corintios capítulo 7, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. O sea que Dios, el Espíritu Santo, cuando nos ha convencido que somos pecadores, eso nos da tristeza, porque vemos cómo el Señor aborrece el pecado y cómo nosotros somos pecadores. Entonces nos sentimos tristes y tenemos la firme decisión de ya no volver a pecar, de ya no volver a contristar el corazón de Dios. Sigo leyendo. Cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica, o sea que ya somos conscientes, o sea, la conciencia despierta. Y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra, la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. San Juan, capítulo 1, verso 9. Ilumina las cámaras secretas del alma y se manifiestan las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador tiene entonces conciencia de la justicia de Dios y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios
la belleza de su santidad y el gozo de la pureza, ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. La oración de David, ahora vamos con un personaje que sí fue convencido de pecado, de justicia y de juicio. La oración de David, después de su caída, es una ilustración de la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento era sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo por atenuar su crimen, ningún deseo de escapar del juicio que lo amenazaba. Inspiró su oración. David veía la enormidad de su transgresión, veía las manchas de su alma, aborrecía su pecado. No imploraba solamente el perdón, sino también la pureza del corazón. Deseaba tener el gozo de la santidad, ser restituido a la armonía y comunión con Dios. Este era el lenguaje de su alma. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye la iniquidad, cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32, verso 1. Apiádate de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces, líbrame del delito de la sangre, oh Dios, el Dios de mi salvación. Sigo leyendo. Efectuar un arrepentimiento como este está más allá del alcance de nuestro propio poder. Se obtiene solamente de Cristo, quien ascendió a lo alto y ha dado dones a los hombres. Precisamente este es un punto sobre el cual muchos yerran y por esto dejan de recibir la ayuda que Cristo quiere darles. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero y que le perdón de pecados. Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque solamente el corazón quebrantado y contrito es el que siente la necesidad de un Salvador. Pero, ¿debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido para poder ir a Jesús? ¿Ha de ser el arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? La Biblia no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Cristo dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, verso 28. La virtud que viene de Cristo es la que guía a un arrepentimiento genuino. San Pedro habla del asunto de una manera muy clara en su exposición a los israelitas, cuando dice, a este Dios le ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, a fin de dar arrepentimiento a Israel y remisión de pecados. No podemos arrepentirnos sin que el Espíritu de Cristo despierte la conciencia, más de lo que podemos ser perdonados sin Cristo. Cristo es la fuente de todo buen impulso. Es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. ¿Qué les recuerda esto, queridos hermanos? Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, hubo una, ¿cómo le quise decir? Hubo una, no se le podría decir amenaza, hubo una declaración. Génesis 3:15, hubo una declaración de parte de Cristo que dijo a la serpiente, mira lo que le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, esa enemistad que Dios puso entre Satanás y la mujer
Fue una gran bendición. Y por eso me estoy refiriendo a esto, porque dice, Cristo es la fuente de todo buen impulso. Él es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. O sea, esa fue la primera sentencia. Esa fue, como le quisiera decir, la vislumbre de que un día esto terminaría, de que un día esta contienda entre el bien y el mal iba a terminar. Y nosotros estamos llegando al fin del conflicto entre el bien y el mal, con todas estas situaciones que se están viviendo, todos estos eventos finales que nosotros estamos viendo, toda esta, como le quise decir, profecías que se están cumpliendo ante nuestra vista, que nos gritan a voz en cuello que esto se terminó, queridos hermanos, a menos que el Señor decida seguir reteniendo los vientos por un par de años para que podamos hacer las últimas cosas que tenemos que hacer, y si no, pues Él lo decidirá. Así es que seguimos leyendo aquí. Dice, Jesús dijo, yo, si fuese levantado en alto de sobre la tierra, a todos los atraeré a mí mismo. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que muere por los pecados del mundo. Y cuando consideramos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a abrirse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir Cristo por los pecadores, manifestó un amor incomprensible, y este amor, a medida que el pecador lo contempla, enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición en el alma. ¿Qué impacto, queridos hermanos, tuvo? ¿Qué impacto tuvo la voz de Juan el Bautista en el río Jordán cuando apareció Jesús y dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Habían muchos oidores, pero solamente pocos eran los que iban a ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Dice, es verdad que algunas veces los hombres se avergüenzan de sus caminos pecaminosos y abandonan algunos de sus malos hábitos antes de darse cuenta de que son atraídos por Cristo, pero cuando hacen un esfuerzo por reformarse con un sincero deseo de hacer el bien, es el poder de Cristo el que los está trayendo. Una influencia de la cual no se dan cuenta sobre el alma, la conciencia se vivifica y la vida externa se enmienda. Y a medida que Cristo los induce a mirar su cruz y contemplar a quien han traspasado sus pecados, el mandamiento despierta la conciencia. La maldad de su vida, el pecado profundamente arraigado en su alma se le revela. Comienzan a entender algo de la justicia. ¿Qué es pecado? Para que exigiera tal sacrificio por la redención de su víctima. Fueron necesarios todo este amor, todo este sufrimiento, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. Un conocimiento del plan de la salvación lo guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados que han causado los sufrimientos del amado Hijo de Dios. La misma inteligencia divina que obra en la naturaleza habla al corazón de los hombres y crea un deseo indecible de algo que no tiene. Las cosas del mundo no pueden satisfacer su ansiedad. El Espíritu de Dios está suplicándolos que busquen las cosas que solo pueden dar paz y descanso. La gracia de Cristo y el gozo de la santidad, por medio de influencias visibles e invisibles, nuestro Salvador está constantemente obrando para traer el corazón de los hombres de los vanos placeres del pecado a las bendiciones infinitas que pueden disfrutar en él. A todas estas almas que están procurando vanamente beber de las cisternas
rotas de este mundo se dirige el mensaje divino. El que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida de balde. Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Podemos lisonjearnos como Nicodemo, de que nuestra vida ha sido muy buena, de que nuestro carácter es perfecto y pensar que no necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios como el pecador común. Pero cuando la luz de Cristo resplandece en nuestras almas, vemos cuán impuros somos, discernimos el egoísmo de nuestros motivos y la enemistad contra Dios que ha manchado todos los actos de nuestra vida. Entonces conocemos que nuestra propia justicia es en verdad como trapos inmundos y que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de las manchas del pecado y renovar nuestro corazón a su semejanza. Oiga bien lo que dice aquí, que solamente la sangre de Cristo puede hacer eso. Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 9, nos dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 9, verso 22. Vamos a leerlo para que ustedes vean el sustento bíblico. Capítulo 9, verso 22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Un rayo de luz de la gloria de Dios, un destello de la pureza de Cristo que penetra en el alma, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y descubre la deformidad y los defectos del carácter humano. Hace patentes los deseos impuros, la infidelidad del corazón y la impureza de los labios. Los actos de deslealtad del pecador que anulan la ley de Dios quedan expuestos a su vista y su espíritu se aflige y se oprime bajo la influencia escudriñadora del Espíritu de Dios. Se aborrece a sí mismo viendo el carácter puro y sin mancha de Cristo. Entre más vemos la pureza, la santidad de Dios y de Cristo, queridos hermanos, más impuros, más sucios nos sentimos nosotros. Somos inmerecedores. Nosotros no merecemos ser salvos. San Pablo dice que en cuanto a la justicia que haya en la ley, es decir, en cuanto se refiere a las obras externas, era irreprensible. O sea, Pablo creía que él estaba bien. Dice, San Pablo dice que en cuanto a justicia que haya en la ley, es decir, en cuanto se refiere a las obras externas, él era irreprensible. Pero cuando comprendió el carácter espiritual de la ley, se vio a sí mismo pecador, juzgado por la letra de la ley como los hombres la aplican a la vida externa. Se había abstenido de pecado, pero cuando miró en la profundidad de sus santos preceptos y se vio como Dios lo veía, se humilló profundamente y confesó su maldad. Dice, y yo, aparte de la ley, vivía en un tiempo, mas cuando vino el mandamiento, revivió el pecado y yo morí. Cuando vio la naturaleza espiritual de la ley, mostrósele el pecado en su verdadera deformidad y su estimación propia se desvaneció. No todos los pecados son delante de Dios de igual magnitud. Hay diferencia de pecados a su juicio, como la hay a juicio de los hombres. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda parecer frívolo a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. El juicio de los hombres es parcial e imperfecto, mas Dios ve todas las cosas como son realmente. El borracho es detestado y se dice que su pecado lo excluirá del cielo, mientras que el orgullo, el egoísmo y la codicia muchísimas veces pasan sin condenarse. Son los pecados ocultos los que solamente Dios ve. Y nosotros juzgamos a un borracho, decimos que no se va a salvar, pero ¿y mi egoísmo? ¿Y mi orgullo? ¿Y mi suficiencia propia? Eso es pecado para Dios. Sin embargo, estos son pecados que ofenden especialmente a Dios,
porque son contrarios a la benevolencia de su carácter, a ese amor dicente, rezado, que es la misma atmósfera del universo que no ha caído. El que cae en alguno de los pecados grandes puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo, pero el orgullo no siente ninguna necesidad y así cierra el corazón a Cristo y a las infinitas bendiciones que Él vino a derramar. El pobre publicano que oraba diciendo, Dios, ten misericordia de mí, pecador, se consideraba a sí mismo como un hombre muy malvado, y así lo consideraban los demás, pero él sentía su necesidad y con su carga de pecado y vergüenza vino delante de Dios implorando su misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciese en él su obra de gracia y lo liberase del poder del pecado. La oración jactanciosa y presuntuosa del fariseo mostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo. Por estar lejos de Dios, no tenía idea de su propia corrupción que contrastaba con la perfección de la santidad divina. No sentía necesidad alguna y no recibió nada. Si percibís vuestra condición pecaminosa, no esperéis haceros mejores vosotros mismos. ¿Cuántos hay que piensan que no son bastante buenos para ir a Cristo? ¿Esperáis haceros mejores por vuestros propios esfuerzos? Pues ¿puede acaso el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Entonces, ¿podéis vosotros también obrar el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Jeremías capítulo 13, verso 23. Hay ayuda para nosotros solamente en Dios. No debemos permanecer en espera de persuasiones más fuertes, de mejores oportunidades o de caracteres más santos. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Debemos ir a Cristo tal como somos, tal como estamos. Dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor está llamando, en estos días finales está llamando, está tocando a la puerta de nuestros corazones. Y dice, el que abra la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Algunas veces los penitentes se excusan diciendo de los que profesan ser cristianos, soy tan bueno como ellos. No son más abnegados, sobrios ni circunspectos en su conducta que yo. Les gustan los placeres y la complacencia propia tanto como a mí. Así hacen de las faltas de otros una excusa para su propio descuido del deber. Pero los pecados y faltas de otros no justifican los nuestros, porque el Señor no nos ha dado un imperfecto modelo humano, se nos ha dado como modelo al inmaculado Hijo de Dios, y los que se quejan de la mala vida de los que profesan ser creyentes son los que deberían presentar una vida y un ejemplo más noble. Si tienen un concepto tan alto de lo que es ser un cristiano, ¿no es su pecado tanto mayor? Saben lo que es bueno y sin embargo rehúsan hacerlo. O sea, el que sabe hacer bien y no lo hace, también le cuenta como pecado. Adán y Eva persuadieron de que por una cosa de tan poca importancia como comer la fruta prohibida, no podrían resultar tan terribles consecuencias como Dios les había declarado. Pero esta cosa tan pequeña era la transgresión de la santa e inmutable ley de Dios. Separaba de Dios al hombre y abría las compuertas de la muerte y de miserias sin número sobre nuestro mundo. Siglo tras siglo ha subido de nuestra tierra un continuo lamento de aflicción y la creación aún gime bajo la fatiga terrible del dolor. Como consecuencia de la desobediencia del hombre, el cielo mismo ha sentido los efectos de la rebelión del hombre contra Dios. El Calvario está delante de nosotros como un recuerdo del sacrificio asombroso que se requirió para expiar la transgresión de la ley divina. ¿No consideraremos el pecado como cosa trivial?
Toda transgresión, todo descuido o rechazo de la gracia de Cristo obra indirectamente sobre vosotros. Endurece el corazón, deprava la voluntad, entorpece el entendimiento y no solamente os hace menos inclinados a ceder, sino también menos capaces de ceder a la tierna invitación del Espíritu de Dios. Muchos están apaciguando su conciencia inquieta con el pensamiento de que pueden cambiar su mala conducta, de que pueden tratar con ligereza las invitaciones de la misericordia y sin embargo seguir siendo llamados. Piensan que después de menospreciar al Espíritu de gracia, después de echar su influencia del lado de Satanás de un momento de terrible necesidad, pueden cambiar de conducta. Pero esto no se hace tan fácilmente. La experiencia y la educación de una vida entera han amoldado de tal manera el carácter que pocos desean después de recibir la imagen de Jesús. Tan solo unos pocos desean ser como Jesús. Un solo rasgo malo de carácter, un solo deseo pecaminoso, acariciado persistentemente, neutralizan a veces todo el poder del Evangelio. Toda indulgencia pecaminosa fortalece la aversión del alma hacia Dios. El hombre que manifiesta un descreimiento, atrevimiento, una impasible indiferencia hacia la verdad, no están sino cegando la cosecha de su propia siembra. En toda la Biblia no hay amonestación más terrible contra el hábito de jugar con el mal que las palabras del hombre sabio cuando dice: ¿prenderán al impío sus propias iniquidades? Proverbios capítulo 5, verso 22. Cristo está pronto para libertarnos del pecado, pero no fuerza la voluntad. Y si por la persistencia en el pecado la voluntad misma se inclina enteramente al mal y no deseamos ser libres, si no queremos aceptar su gracia, ¿qué más puede hacer? Hemos obrado nuestra propia destrucción por nuestro deliberado rechazo de su amor. He aquí ahora es el tiempo acepto. He aquí ahora es el día de salvación. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 2. Hoy, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3, 7 y 8. El hombre ve lo que aparece, mas el Señor ve el corazón. Y ahí podemos ver cuando el profeta Samuel pues va a escoger al rey, que el Señor le dijo que entre los hijos de Isaí iba a escoger a alguien. Le dijo el Señor: no es ese. Tú ves lo que está enfrente de ti, ves lo exterior, pero el Señor mira el corazón. El Señor puede leer nuestro corazón, por eso es que nos manda a que clamemos por un cambio de corazón, porque nuestro corazón es perverso y engañoso, así como lo declara Jeremías 17, 5 y 9, dice: perverso es el corazón y engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice: yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno según sean sus obras. Dice, seguimos leyendo: el hombre ve lo que parece, mas el Señor ve el corazón. El corazón humano con sus encontradas emociones de gozo y de tristeza, el extraviado y caprichoso corazón, morada de tanta impureza y engaño. Él sabe sus motivos, sus mismos intentos y miras. Id a él con vuestra alma manchada como está, como el salmista, abrid sus cámaras al ojo que todo lo ve, exclamando: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, ensáyame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí algún camino malo, y guíame en el camino eterno. Muchos aceptan una religión intelectual, una forma de santidad, así que el corazón esté limpio. Sea vuestra oración: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Creo que esa
Tendría que ser nuestra oración diaria. Pedirle al Señor que nos limpie el corazón, que nos renueve, que nos dé un espíritu nuevo dentro de nosotros. Sed leales con vuestras propias almas. Sed tan diligentes, tan persistentes como lo sería si vuestra vida mortal estuviera en peligro. Este es un asunto que debe arreglarse entre Dios y vuestra alma. Arréglese para la eternidad. Una esperanza supuesta y nada más llegará a ser vuestra ruina. Estudiar la palabra de Dios con oración. Esa palabra os presenta en la ley de Dios y en la vida de Cristo los grandes principios de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Convence de pecado, revela plenamente el camino de la salvación, prestarle atención como la voz de Dios que os habla. Cuando veáis la enormidad del pecado, cuando os veáis como sois en realidad, no os entreguéis a la desesperación, pues a los pecadores, que es a quienes Cristo vino a salvar, no tenemos que reconciliar a Dios con nosotros, sino, oh maravilloso amor, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Cuando Satanás viene a decirte que eres uno de sus méritos, lo que te ayudará será el mirar su luz. Reconoce tu pecado, pero di al enemigo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 15. Y que puede ser salvo por su incomparable amor. Jesús hizo una pregunta a Simón con respecto de sus deudores. El primero debía a su Señor una suma pequeña y el segundo una suma muy grande, pero él perdonó a ambos. Y Cristo preguntó a Simón, Cristo preguntó a Simón cuál deudor amaría más a su Señor. Y Simón contestó, aquel a quien más perdonó. En el libro de San Lucas, capítulo 7, encontramos el relato de cuando Jesús llegó a la casa del leproso. El leproso le había ofrecido una comida a Jesús y llegó. Y María Magdalena estaba allí. María Magdalena ungió a Jesús con aceite, con un perfume que ella llevaba que era del mejor precio. Y sucedió ahí algo. Y dice, hemos sido grandes deudores, pero Cristo murió para que fuésemos perdonados. Los méritos de su sacrificio son suficientes para presentarlos al Padre a nuestro favor. Aquellos quienes ha perdonado más, lo amarán más y estarán más cerca de su trono, alabándolo por su grande amor e infinito sacrificio. Cuanto más plenamente comprendemos el amor de Dios, más nos percatamos de la pecaminosidad del pecado. Cuando vemos cuán larga es la cadena que se nos ha arrojado para rescatarnos, cuánto entendemos algo del sacrificio infinito que Cristo ha hecho en nuestro favor. El corazón se derrite de ternura y de contrición. Queridos hermanos, al que pecó más, al que más le es perdonado, ese amará más. María Magdalena, el Señor echó de ella 7 demonios. 7 figura, quiere decir completo, o sea, un total. Y perfecto, es un número de perfección, es el número de Dios. Y María Magdalena, pues, dice la Escritura que el Señor, pues, le sacó 7 demonios. Querido hermano, el Señor está dispuesto a hacer de nosotros unas nuevas criaturas. A Nicodemo, lo que estudiamos en el capítulo 2, le dijo,
si no naciereis de nuevo, no podéis entrar en el reino de los cielos. El camino a Cristo nos presenta ese camino a seguir para poder llegar al reino de los cielos. Querido hermano, esto se está terminando. Vemos toda la destrucción que hay en los Estados Unidos de Norteamérica, y no solo en los Estados Unidos, sino en todas las naciones. Unas naciones están siendo amonestadas de una manera, otras de otra. En fin, no hay estabilidad social, no hay estabilidad económica. Todo se ha, ¿cómo le quise decir? La paz que teníamos en el 2019 ya no la tendremos nunca, porque hemos entrado en el último gran conflicto de la historia de esta tierra, queridos hermanos, y muy pronto quiero hacer un tema. Estoy allí pues viendo los acontecimientos que nos están aproximando a la ley dominical. Así es que, queridos hermanos, ojalá que nosotros demos la bienvenida a ese poder misterioso que convence. Él nos quiere convencer de pecado, de justicia y de juicio. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y que el Señor pues nos pueda dar esa tranquilidad, esa paz que solamente Él nos puede dar. A los discípulos les dijo: no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar moradas. Y si yo me fuera, vendré otra vez y os tomaré como a mí mismo. Queridos hermanos, el Señor nos quiere llevar con Él. Y dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino la paz interior. Esa paz interior que tenemos cuando nosotros nacemos de nuevo, esa paz interior cuando nosotros sabemos que hemos sido perdonados por Cristo, esa paz interior que ha renovado nuestra vida, nos ha puesto en armonía con Dios, porque Cristo es el puente, Cristo es la escalera que nos conecta directamente al Padre. Que el Señor nos pueda dar una noche maravillosa en esta hora y que su Espíritu Santo pueda estar con nosotros. Que el Señor les bendiga. Querido y amante Señor, gracias le damos por la lectura de este libro que es tan importante, Señor. Bendíganos en esta hora y que su Espíritu Santo pueda morar en todos y cada uno de nosotros, porque se lo pedimos en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.